Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes. Los informes presidenciales que se dan cada año, por lo general, siempre han sido extensas enumeraciones de hechos y de actividades, algunas de las cuales son de escasa importancia en el acontecer nacional. El reciente mensaje que nos dio el señor presidente de la República el pasado 3 de mayo tampoco ha sido la excepción. Presentan todos estos informes, un extenso listado de logros de la administración de turno, algunos propios y otros que son producto de la inercia lógica de gobiernos que lo han precedido en el ejercicio del poder. Dos hechos relevantes de reconocer son una relativa estabilidad macroeconómica, con algunos indicadores como lo es el crecimiento del Producto Interno Bruto, que para el presente año se estima en 4.1%, y una estabilidad cambiaria que en los últimos meses ha demostrado una tendencia a mini devaluaciones semanales, pero que podrían tornarse sumamente riesgosas de continuar este ritmo de deterioro en el valor de nuestra moneda. La moneda se ha depreciado casi 30 colones en los últimos meses. Esto es una depreciación de aproximadamente un 5% de su valor. Se debe entonces ser mucho más cauto en el manejo de la política cambiaria, pues el otro indicador, cual es el exitoso control de la inflación, podría salirse de control en cualquier momento con las ya conocidas desventajas que un repunte inflacionario produce en la economía de nuestro país y en el poder adquisitivo de todos los habitantes de esta nación. El presidente Solís manifiesta textualmente en su discurso que, abro comillas, la economía de Costa Rica continúa creciendo, la pobreza extrema disminuye, mejoran los índices de empleo, aumenta el turismo y se concretan cada vez más y mejores obras de infraestructura, cierro comillas. Sin embargo, ha sido incapaz de reducir el desempleo en los últimos 3 años de su mandato. Un 9.5% de la fuerza laboral desocupada no es una cifra de la cual podamos sentirnos orgullosos y satisfechos. Una de las columnas donde descansa justamente el desarrollo humano es el acceso a un ingreso que les permita a las personas y a sus familias satisfacer un conjunto de necesidades básicas para vivir con dignidad. Datos de la encuesta continua de empleo del INEC confirman justamente la debilidad del mercado de trabajo para generar nuevos puestos. Indica que desde inicios del año 2014 y hasta mediados del año 2016, específicamente lo que tiene que ver con el segundo trimestre, el número de ocupados se contrajo, tanto al considerar la variación interanual como la trimestral. Al desagregar por rama de actividad, se observa que desde mediados del año 2014, el empleo en el sector terciario, conformado por todas las actividades relacionadas con comercio y servicios, muestra una tendencia decreciente. Por ejemplo, en el segundo trimestre del 2014 se indica ese sector contaba con aproximadamente 1.400.000 trabajadores y 2 años después la cifra se redujo en 110.000 personas aproximadamente. Las personas pobres participan menos en el mercado de trabajo, tienen menores tasas de ocupación, mayor proporción en cuanto a los empleos informales se refiere, y sus tasas de desempleo superan más de 4 veces las de los no pobres. Todos estos problemas se agudizan en los hogares que tienen o que viven más bien en extrema pobreza. Indica también el Estado de la Nación, por su parte, que detrás de los altos niveles de desempleo, de informalidad y desigualdad social, existe una debilidad de fondo en la estructura productiva del país que no está siendo atendida como corresponde. Esta se relaciona con la concentración de la mayor parte de la producción en actividades desvinculadas, productiva, laboral y fiscal del resto de la economía y además que son actividades poco innovadoras. El problema se acrecienta porque la fuerza de trabajo está conformada mayoritariamente por personas que no están calificadas, que no pueden moverse entre actividades
y que se emplean en sectores de poco crecimiento en nuestro país, carentes además de todas las políticas de promoción como las que han beneficiado a los segmentos más exitosos. La promesa de crear miles de empleos no es realista si no se señalan las condiciones que permitan generar estos empleos. Esto es, con cuáles políticas de fomento productivo, educativas y con qué encadenamientos, con cuáles recursos y los parámetros de evaluación también. Asimismo, se debe indicar cómo se atacarán las barreras que en términos de credenciales educativas y las competencias respectivas impiden que la fuerza laboral menos calificada de este país logre insertarse en los sectores de mayor productividad. Estoy convencida que la persistente obstinación para tratar de subir y variar las cargas tributarias de este gobierno ha sido el factor de incertidumbre que ha detenido la inversión interna de los empresarios grandes y pequeños de este país, con la consecuente parálisis en la creación de nuevos empleos. Si el Gobierno de la República hubiese desistido ya de sus reformas al impuesto de ventas y de renta y en su lugar se hubiera dedicado a generar esa confianza que tanto se necesita en estos momentos para atraer inversiones nacional e inversiones también extranjeras, invariablemente estaríamos ante una tasa de desempleo en vías de una reducción anual sostenida. Nosotros hemos propuesto reformas orientadas a contener el gasto público, para decretar también un congelamiento de plazas de todos aquellos funcionarios que se jubilan, por ejemplo, de fusionar instituciones que duplican funciones al día de hoy, así como también el cierre de instituciones que no tienen razón de ser en estos momentos de nuestra historia. Aumentar la recaudación tributaria por la vía de la disminución de impuestos es otra de las propuestas que hemos defendido vehementemente, reduciendo también el impuesto de ventas inclusive de un 13% y pasarlo a un 10%, son alternativas que deben considerarse, y establecer la renta o el impuesto de renta en un máximo de un 15 o 20% es la mejor alternativa para sanear las finanzas del Estado. Países como Canadá, como Panamá y Hong Kong recientemente han adoptado este camino de reducción de impuestos. Es un hecho probado que el consumo aumenta y la evasión disminuye cuando los impuestos son bajos. Sin embargo, nuestras posiciones y sugerencias han caído en el vacío. Por más que hemos insistido, han hecho caso omiso a estas sugerencias. Una reforma impositiva siempre debe sustentarse en la contención del gasto innecesario y en la reducción de la carga tributaria. Ya lo he reiterado en los comentarios anteriores. La evasión fiscal se combate con impuestos bajos. Es más fácil pagar menos tributos y buscar alternativas de persecución al fraude que no sean tan bizarras y de tan difícil implementación. El número de contribuyentes aumenta cuando se pagan menos tributos, y más todavía cuando los impuestos son fáciles de pagar y pueden cancelarse rápidamente. En relación con el tema de infraestructura, por ejemplo, los logros que presenta el señor presidente en sus discursos son de tipo inercial. La intervención de los 8 puentes anunciada el pasado 8 de mayo del año 2014 se ha reducido a los puentes del río Virilla en La Pozuelo y en La Platina, permaneciendo riesgos latentes en los puentes sobre el río Barranca, por ejemplo, y otros puentes de la Interamericana Norte. No hemos visto obras de gran envergadura. Hubiese querido ver al menos el inicio de la obra en la Ruta 32, por ejemplo, de la entrada de Río Frío a Limón y el avance del corredor vial San José-San Ramón. El gobierno ha sido renuente en utilizar la figura de la concesión de obra para el desarrollo de infraestructura. Parece que su perfil ideológico le ha puesto reparos para utilizarla. Sin embargo, está claro que un país que en estos momentos no tiene recursos propios o con recursos de financiamiento externo mal administrados justamente por esa incapacidad gerencial como es el nuestro, no tiene otro camino para el desarrollo de obras que la concesión de las mismas. Negarse a utilizarla nos ha traído un rezago evidente y un deterioro en la calidad de vida de todos los ciudadanos, al tener que afrontar el estrés cotidiano
de las interminables presas. Por otra parte, nos alegra mucho que el crecimiento del ingreso de turistas al país permanece en ascenso, cercano a un 10%, según se indica, un 10% anual, y como lo ha dicho el señor presidente, 1,5 millones por el aeropuerto Juan Santamaría y 570,000 por el Daniel Oduber. Las bellezas naturales y la hospitalidad de los costarricenses son factores que debemos seguir conservando para que cada día más aerolíneas establezcan conexiones directas con nuestro país. Esta política de cielos abiertos ha resultado de grandes beneficios y así debemos reconocerlo. Sin embargo, que no sean los mayores índices en las tasas de homicidios producidas en los últimos años en Costa Rica las que puedan afectar gravemente este notable crecimiento en el turismo internacional hacia nuestro país. El presidente omitió el punto por lo grave del mismo, pero aquí yo quiero señalarlo por los eventuales efectos que pueda tener en un futuro próximo. En fin, podemos decir que hay luces y que hay sombras en la administración Solís Rivera, pero debo insistir en que en materia del manejo del déficit fiscal y la política tributaria, así como la no utilización de la figura de la concesión de obra pública, son lunares que al fin del cuatrienio podrían opacar el cierre de la labor gubernamental. Los meses que nos quedan son muy pocos y el cambio de actitud en el enfoque de estas variables me hace pronosticar que no veremos mayores cambios en esta temática tan importante o en estas temáticas tan importantes. Continuaremos con el lento avance en la reforma tributaria integral y en la solución de las grandes obras viales que el país requiere con urgencia. Muchas gracias, señor presidente.